Desde el año pasado estamos desarrollando un tema cristocéntrico que ha sido presentado en 3 etapas: el ver a Jesús, el respirar a Jesús, y ahora estamos viendo el brillar a Jesús. Como Guillermo lo describió, se trata de seguir a Jesús en la vida diaria, cuando nos encontramos con personas, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestras familias, etc. Es decir, se trata de reflejar a Jesús a los demás a través de nuestra vida y en todo lo que hacemos. La semana pasada, pues Guillermo había expuesto acerca de los frutos y preguntándonos, haciéndonos ver cómo va esa producción de frutos en nuestra vida. Si hay frutos, si no hay frutos, si tenemos más frutos, si abundamos en frutos, si nuestros frutos pertenecen. La sección bíblica que él utilizó fue Juan capítulo 15, del verso 1 al 17. Y como él nos encargó seguir leyendo todo este capítulo 15, y además pues nos dio unas preguntas para poder responder allí, así que nuestra mente ha estado en ese pasaje y yo lo he leído y he visto que también se puede sacar otras cosas más, y voy a utilizar la misma porción de Juan 15 del 1 al 17 para exprimir un poco más el contenido de este pasaje y hacernos pensar cómo brillar a Jesús a través de la permanencia en Cristo, en Él. Así que vamos a esto. Juan 15, el verso 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esta expresión nos hace figurarnos, hacernos una idea, una figura de la agricultura. Nos hace pensar en la agricultura, en el cultivo de la tierra, en el cuidado de las plantas. Y aquí Jesús dice que el labrador, ¿quién es? El Padre. Dios Padre es el labrador. Y Él se pone a sí mismo como la viña que el Padre ha sembrado en ese campo. Así que el Padre, a Dios, ha sembrado una viña, y de esa viña pues hay muchos brazos. Mirando un poco en el verso 16 y en el 19, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en el 19 dice: no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Lo cual nos lleva a pensar que nosotros también estábamos antes en el mundo, éramos plantas silvestres o plantas ahí en el mundo, y nos tomó de ese lugar y nos injertó en el tallo bueno que es Jesús. No sé si la idea aquí es para pensar que de la vid tiene esos brazos naturales o que son injertados. A mí me suena un poquito mejor el ser injertados, porque me hace pensar que no pertenecía a Cristo antes, que pertenecía al mundo, y me tomó de ahí y me injertó en la vid verdadera. He estado en esta semana estudiando, leyendo y viendo acerca de los injertos, porque me ha llamado la atención este punto. Y he mirado muchos vídeos y he leído. Y el propósito de los injertos es salvar a una especie o mejorarla. Es decir, hay algunas plantas que tienen que tener determinados parámetros cumpliéndose para que esa planta pueda prosperar. Es decir, no pueden superar de un rango de temperatura, ¿no? Si hay mucho frío, pues se muere. Y si hay demasiado calor, también se muere. O sea, esa planta exige ciertas condiciones para que pueda darse. Además, esa planta pues está expuesta a
gérmenes, a bacterias y a plagas. O tampoco soporta muchos espacios o tiempos de sequía. Entonces esas plantas solamente pueden prosperar bajo determinados parámetros. Pero los que injertan se han dado cuenta que otro árbol de la misma familia, hay otros árboles que resisten, esos, ahí se queda, igualito les da, ahí están vivos. Les resisten las bacterias, las plagas. Entonces aprovechan esos troncos y los injertan, estos que son débiles, que no van a subsistir, los injertan en estos troncos y ahí subsiste. Y ahí esa rama está feliz porque no va a sufrir de sequía, no va a sufrir de cambios bruscos de temperatura, no va a sufrir de plagas porque prospera, porque su tronco es resistente a todo eso. Así que el injerto es bueno. Y me hace pensar en que soy injertado en Jesús para bien, para que me vaya mejor. Ahí me pone Dios en ese tronco y a diferencia de otras ramas que fueron en este sentido, nosotros hemos sido sin Cristo antes árboles malos que dábamos frutos malos, pero en Cristo hemos llegado a ser árboles buenos que dan frutos buenos. Eso es un cambio, una transformación que normalmente no se puede dar. Naturalmente ningún árbol cambia de naturaleza. Pero en Cristo Jesús nos dice que nosotros llegamos de ser árboles malos, llegamos a ser árboles buenos. Y eso me contenta mucho. El labrador, que es nuestro padre, según el verso 2 y el verso 8, el labrador está cuidando que hayan frutos. Así que mira, y si hay una rama que no está produciendo, dice, bueno, aquí el injerto no ha pegado. Así que vamos a arrancar esta rama. Es inútil, no está dando ningún fruto. Dice aquí en el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, pero el que lleva fruto será limpiado. Es decir, como dijo Guillermo, será podado o tal vez será revisado que no haya ninguna plaga, ninguna enfermedad. Y si lo hay, pues el labrador se encargará de limpiar también esto para que esté sano esa rama y pueda producir. Y además, no solamente el labrador quiere que produzcamos, sino que se pone feliz, contento con que haya frutos. Y en el verso 8 dice que Él es glorificado cuando llevamos fruto. Así que Él está interesado en que haya fruto en nosotros. Ahora, ¿qué es un fruto? Un fruto es una evidencia. Ya Jesús había hablado, para saber si somos buenos o malos, dice, mira a esa persona y mira sus frutos, mira lo que él hace. Si él hace cosas malas, es un árbol malo, definitivamente, porque un árbol bueno no puede dar malos frutos. Y si es un árbol bueno, dará frutos buenos. Entonces, los frutos es la evidencia de quiénes somos. Y si estamos plantados en la viña, en la vid verdadera, nuestros frutos serán buenos. Y lo manifestaremos a través de esos frutos, de esas evidencias que van a honrar a Dios y van a servir de provecho a los demás. Es decir, los frutos son acciones que nos nacen hacer, que nos nace de nosotros hacerlas. No son forzadas, no es apariencia, sino que es realmente lo que sale de nosotros. Acciones que nacen de nosotros, que glorifican a Dios y que benefician a los demás. Y son obras que vienen por la obediencia a la palabra de Dios, obediencia a lo que Jesús demanda. Yo les había enviado un vídeo ayer de un hombre que evidencia cambio. ¿Cómo era antes? No sé si ustedes lo han visto, pero es un hombre que era muy rebelde. Se rebelaba a toda autoridad, a sus padres, a sus profesores, a la policía. Era un hombre malo, pero una vez se encontró con el Señor
y hubo un cambio en su vida. Y ahí ahora se evidencia ese cambio que él tenía. Yo no estaba muy seguro si enviarles o no ese vídeo por la música, ¿no? Porque porque tío, eso del hip hop no es lo mío. Entonces yo no sabía si enviarles, pero en fin, era para mostrar las evidencias que una persona da de cambio, frutos. Y una lista que les voy a leer son de personas que yo conozco de una forma personal. Digo hombre, pero puede ser hombre o mujer, y ustedes también de repente han visto lo mismo en alguien, saben de casos muy, muy cercanos y mucho más de lo que yo les digo. Por ejemplo, he visto a hombres que han sido irresponsables para con su familia, pero cuando vinieron a los pies de Cristo, cambiaron y se volvieron responsables con su familia. Evidencias de cambio. Hombres que han sido borrachos, dependientes al alcohol o a cualquier otro vicio, en Cristo lograron liberarse de ese vicio y se volvieron pues sobrios. He conocido a hombres egoístas que en Cristo Jesús se han vuelto servidores y dadivosos. He conocido a hombres infieles que en Cristo Jesús se han vuelto fieles. He conocido a hombres mentirosos que se han vuelto en veraces. He conocido a hombres tacaños que una vez que se convirtieron y Cristo hizo el cambio, se han vuelto generosos. Evidencias de cambio cuando son trasplantados y puestos en esa vid, van a evidenciar frutos buenos. He visto a hombres vengativos que se han vuelto en perdonadores, capaces de perdonar. Entonces, esas evidencias de cambio son los frutos. Y también hay evidencia de crecimiento, como nos decía Guillermo ahora. ¿Has cambiado del año pasado a ahora? ¿Tú notas que estás cambiando, que estás progresando? Pues si permaneces en Cristo, habrá esos cambios, porque estás nutriéndote de las verdades de Jesús. Te está pasando ahí información que cambia tu vida. Entonces en Cristo hay cambios, hay crecimiento, hay madurez, el punto donde en ti surgen el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y también te vuelves maduro para manejar los dones que el Espíritu Santo da. A todo eso también le podemos llamar el proceso de la conversión. Toda persona en Cristo cambia. Toda persona que verdaderamente está en Cristo va a evidenciar cambios, una conversión. También se le conoce con el nombre de regeneración. Y hasta aquí no les he dicho nada nuevo, es algo que ustedes conocen. Les he llevado con el pensamiento hasta este punto para que agradezcan a Dios por los cambios que ustedes han notado en ustedes mismos. ¿Te has dado cuenta que has cambiado? Los demás, los que están a tu lado, los que te conocen, te han dicho, oye, ¿cómo has cambiado? Eso es gracias a Dios. Como decía el apóstol Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, gracias a Dios por los cambios que Él ha hecho y Él ha provocado en nosotros. ¿Cómo hemos sido o cómo fuésemos si no tuviéramos a Dios en nuestra vida? Si no tuviéramos el perdón de Jesús, el nuevo nacimiento en nosotros. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Dónde estarías tú ahora? ¿Qué tipo de vida llevarías? Gracias a Dios, estamos aquí. Pero lo que yo quiero llevarles a pensar en esta mañana es acerca de la permanencia en Él. El versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podréis llevar fruto si no permanecéis en mí.
está utilizando una palabra que se va a repetir mucho en este pasaje. Se repite 10 veces, permanecer. Y si se repite 10 veces, está dándole énfasis. Jesús está dando énfasis a que tengamos cuidado en permanecer en Cristo. Así que atento y examínate. ¿Estoy permaneciendo en Cristo? Es lo que tienes que preguntarte. ¿Realmente estoy permaneciendo en Cristo? Ya que Él lo está insistentemente repitiendo y haciéndome pensar. Esto debe ser importante. Y vamos a mirarlo. Dios nos ayude a que podamos entender esto. Analizarnos si realmente estamos permaneciendo en Jesús. Permanecer en Él es alimentarnos solamente de la rica savia de la vid verdadera. Solamente debemos alimentarnos de esas verdades. Es alimentarnos, permanecer en Él. Es llegar a ser como Él es, porque nos estamos nutriendo de Él. Permanecer en Él es dejarnos transformar por Él a través de toda la comunión que tenemos con el Señor Jesús. Dice en el verso 7, 9 y 11, estos números primos, que a través de esa permanencia, nosotros como ramas, injertados a ese tronco, el tronco nos envía la savia que nos nutre, y a través de esa comunicación, esa permanencia, dice el verso 7, que Jesús nos transmite su palabra, que es sus enseñanzas. Todo lo que nosotros tenemos que saber. El manual, el manual de conducta, la carta del navegante, la constitución de nuestra vida cristiana, lo que, como quieras llamarle, el conjunto de doctrinas que tú debes seguir, procede de Jesús, que es la raíz, que es el tronco principal hacia ti. Él te está transmitiendo su palabra, dice el verso 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, en todas sus enseñanzas, en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, a las que tenemos que obedecer, a las que tenemos que someternos. Ahí están todas las enseñanzas de Jesús para nosotros si permanecemos en Él. Segundo lugar, verso 9, dice que también nosotros tenemos que permanecer en su amor. Es decir, Cristo nos transmite a nosotros, por la permanencia en Él, nos transmite amor, su amor. Sentimos, nos damos cuenta, ¿no? Dios evidencia que está con nosotros porque sentimos su amor en nosotros por permanecer en Cristo. Y en tercer lugar, verso 11, Él nos transmite su gozo por permanecer en Él. Dice, mi gozo estará en vosotros, para que mi gozo esté en vosotros. Así que lo que nos transmite la savia de la vid verdadera es, primero, conocimiento, reglas de juego, instrucciones, todo lo que tenemos que saber el creyente. Segundo lugar, nos transmite su amor. Y otro punto, nos transmite su gozo. Ahora, en esto de estar investigando acerca de los injertos y trabajando con las plantas, me enteré de algo que es muy interesante, que yo no lo sabía. Algo que en la agricultura se está usando, que se llama acodo aéreo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, acodo aéreo. Se trata de crear en la planta otra raíz. ¿Cómo es esto? Voy a poner como ejemplo un rosal. Este es un rosal de rosas blancas. Está su tronco principal y todas las ramas en las cuales va a florecer, va a aparecer las rosas. ¿Qué hacen? Miren lo que hacen. Escogen uno de los brazos
y antes que salga la rosa, le hacen una operación. Le quitan ¿cómo se llama? La cáscara del tallo, sí, lo que cubre al tallo, la corteza, le quitan. Con cuidado sacan más o menos de 1,5 centímetros o 2 centímetros. Cortan y sacan y dejan el tallo desnudo. Después ponen un recipiente, una bolsa plástica o un pedacito, un vaso plástico, lo pegan muy bien y lo llenan de tierra para que esa parte desnuda quede dentro de esa tierra. Y ponen una tierra pues enriquecida, ¿no? Con eso de gusanos, con fertilizantes, lo que sea, y mantienen esa tierra húmeda. Al cabo de unos 20, 25 días o un mes, se pueden apreciar que de ese tallo desnudo ha salido raíces. Y ya el rosal tiene, aparte de su raíz principal, la central, la principal, en el brazo ya tiene otra raíz. Ahora, en el experimento con las rosas. Este es un rosal de rosas blancas, blancas las rosas. Pero cuando empieza ya a brotar en este brazo que le han creado otra raíz, empieza a brotar la rosa blanca, ponen ahí en esa tierra colorante. Ese colorante comestible, colorante vegetal, colorante de color azul. A las pocas horas, esa rosa blanca le empiezan a salir pigmentaciones azules. El borde de los pétalos azulito, o dentro del pétalo unas enervaduras azules. Y ¡wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Dice los que lo miran, ¡qué lindo! De una simple flor blanca, ahora es una flor blanca pero que tiene esos adornos azules. ¿Qué dirán las otras rosas si hablasen las rosas, las que están a su lado? Dirán, ¡uy! Nos ganó, ¡qué envidia! Yo solamente blanca. Y esta, mira, qué hermosa, qué bello, qué cool, qué genial. ¿Y qué dirá la raíz principal? Dirá, ¡uy! Me ganaste, yo no te puedo dar eso, mira. Así dirá. Si es una rosa celosa, dirá, ¿y tú por qué tienes esos colores? Si yo lo que estoy tratando de conservar aquí es la blancura, ¿por qué has salido tú con esos colores? Y es lo mismo que dice Cristo. Cuando nosotros, siendo brazos de Él, resultamos con cosas que Él no nos ha dado. Él es celoso que nosotros solamente fructifiquemos lo que Él nos permite y lo que Él quiere que nosotros tengamos. Y si aparecen otras cosas, para el mundo será genial, cool, bonito. Pero para la vid verdadera, dirá, ¿qué estás haciendo? Te has hecho de una raíz externa, extra, de un parásito de raíz. Tú no tienes que chupar nada por otro lado. Tú tienes que alimentarte de lo que yo te doy. Y eso es la permanencia que tenemos que tener en Cristo y solamente en Cristo. Y tenemos que cuidarnos, mis hermanos, porque de presentar fuego extraño, en este caso, de presentar frutos extraños, las iglesias de Cristo están llenas en este tiempo. Así que tenemos que examinarnos y tener cuidado que solamente en nosotros esté la verdad de Cristo y no otras verdades que no las hemos analizado, que nos hemos dejado llevar. Porque viene de una iglesia grandísima y nosotros pues unos 4 gatos. Pero esas son iglesias grandísimas, tienen que tener razón ellos. Vamos a poner ejemplos para ir entendiendo esto. Jesús cuando Él empezó su ministerio y habló de la salvación, Él puso un requisito para ser salvo, que es el
arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Así que Jesús predicó: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando Él enseñó a sus seguidores, cuando los comisionaba a ir a los pueblos también a predicar, les comisionó que predicaran el arrepentimiento, porque es la condición para ser salvo. Esa es una verdad de Cristo. Ahora, ¿qué se está haciendo? Al poco tiempo de esto, los primeros en convertirse a Cristo fueron los judíos. Entonces tenemos a judíos cristianos. Pero estos judíos cristianos se hicieron de su raíz parásita. Metieron el judaísmo, y donde iban allí a los cristianos gentiles, a los que ellos estaban libres de la ley de Moisés, iban y les decían: sí, arrepentimiento, pero además tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que abstenerte de ciertos alimentos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Jesús enseñó eso? ¿Eso viene de la raíz principal? Pablo tuvo que combatirlo muy fuerte, ir a poner la queja delante de los apóstoles por lo que estos cristianos malos estaban haciendo. Estaban corrompiendo el conocimiento de Cristo, de la libertad en Cristo, de la salvación por medio del arrepentimiento. Lo estaban adulterando, metiéndole circuncisión, obras de la ley, comidas que no tenían que comer. Y esto hasta ahora no se ha podido cortar. Hasta ahora hay denominaciones, se podría decir, o iglesias que predican las obras para ser salvo. Tenemos a la Iglesia Católica, obras para ser salvo. Tenemos a los adventistas, sí, creen en Jesús, pero haz obras, guarda la ley, si no, no. Otra distorsión del mismo tema, que aún es peor, es predicar la salvación en Cristo Jesús sin arrepentimiento. Y esto es peor. ¿Cómo es esto? Yo escuché ahí de cosas que me envían, escuché decir esto: acompáñenme repitiendo esta oración. Les decía, no, si tú quieres ser salvo, acompáñame repitiendo esta oración, porque con tu boca vas a desatar la salvación para tu vida. Y les decía: estoy arrepentido de mis pecados, reconozco que tú eres el único Dios, me entrego a ti, Señor, recibo la salvación por la muerte de Jesucristo. Hacerle repetir a la gente la famosa oración de fe. ¿De dónde han sacado eso? Está en la Biblia, está enseñado por Cristo, está practicado por los apóstoles, está enseñado por el resto del Nuevo Testamento. ¿De dónde han sacado eso de la oración de fe? Lo que están impidiendo es que la persona realmente se arrepienta. Arrepentimiento es un punto de inflexión. Es el punto en que la persona abre sus ojos a las cosas espirituales y mira su pecado con los mismos ojos con que los mira Dios. De desagrado, de desprecio, de náusea. Todo lo que yo hice como pecado, yo lo miro ahora como suciedad. Y dejo de pelear con ese Dios con el que he estado siempre peleando, y ahora me humillo ante Él. Arrepentimiento es un punto de cambio que lo provoca el Espíritu Santo. Ya Pablo decía a los corintios que hay dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento según Dios y el arrepentimiento según el mundo. Según el mundo es el arrepentimiento emocional. Tú le cuentas una película hindú, como solemos decir, una película triste. O sea, tú le enfocas algo, le pones música de violines y lo haces llorar a la persona, y cuando está llorando dice: repite la oración de fe. Y lo repite. Y no es algo. Porque es un arrepentimiento emocional. Pablo dice: el arrepentimiento que viene de Dios, el que el Espíritu Santo pone en convicción de pecado en ti.
de lo pecador que eres, de lo perdido que estás, y entonces buscas salvación. Entonces esas alteraciones no proceden de la raíz. ¿De dónde lo han sacado? Pero esas no son las únicas. Así que si permanecemos nosotros en la vid, evitaremos esos errores en los que están cayendo ahora mismo tantas iglesias. Evitaríamos presentar a Dios ese fuego extraño, esos frutos extraños. Otra, por ejemplo, que ustedes lo habrán escuchado o de repente lo han dicho, por ignorancia, es: me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi casa con la sangre de Cristo, cubro mi coche con la sangre de Cristo, cubro mi familia con la sangre de Cristo. Y creen que porque ya lo dijeron así, ya está bendecido, está protegido. Es como un amuleto, ¿no? Ya está, ya lo dije, ya está. ¿Quién te ha enseñado a decir eso? Nos dirá Jesús: ¿yo te he enseñado a hacer eso? ¿Yo lo hice? ¿Alguno de mis seguidores lo ha hecho? ¿Lo ha enseñado? ¿De dónde ha aparecido? De esas raíces parásitas de las cuales nos estamos alimentando fuera de Cristo. Y pensamos que es cierto porque no hemos analizado que eso no es bíblico. También el famoso poder de nuestra boca. Tomando salmos que dicen, ¿no?, que la lengua es como pluma de escribiente ligero, que la vida y la muerte están en potestad de la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. Y empiezan a sacar esos versos para construirse toda una doctrina de lo que yo digo se tiene que hacer. Así que lo que yo digo obliga a Dios a hacerlo. Y ahí surgen los famosos yo decreto, yo declaro, yo reprendo, yo cancelo, yo confieso. Me contaba una hermana que antes asistía aquí, hace ya tiempo que ya no está, que una vez en su iglesia, una iglesia grande, habían invitado a ciertos apóstoles y que ellos querían decir palabras para los sugieres. Mandó traer a la gente, a los sugieres, adelante. Y entonces empezó el apóstol a hablar allí. Ustedes son bendecidos por Dios. Ustedes tienen los cielos abiertos. Las bendiciones de Dios se están abriendo sobre cada uno de ustedes. Y así bendiciendo y diciendo muchísimas cosas de esas que nos gusta escuchar. Que tú eres así, que tú vas a tener esto, que tú eres poderoso, tú eres grande. Y me dice la hermana, yo lo estaba mirando a ese, y yo le decía, si tú supieras quién soy yo, ella decía en su interior mirándolo, embustero, mentiroso, porque yo ahorita estoy en adulterio y tú me estás proclamando bendición. Es que ya se ha construido eso como una parafernalia. Ya lo tienen sus palabritas, donde van, tiran lo mismo, ¿no? Yo decreto libertad financiera para todos ustedes, y ustedes, amén, amén, porque nos gusta escuchar esas cosas. Pero ¿cuánto desierto hay en eso? Dice, declara un tiempo de victoria y de gloria sobre tu vida. Ay, si fuera tan fácil. Declaramos tu derrota, Satanás, y todos, amén. Declaro que tengo al diablo bajo mis pies. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿De dónde sale eso? ¿Es enseñanza bíblica? ¿Eso es lo que viene del tronco de la vid? ¿Estás permaneciendo en lo que viene de la vid? ¿O tienes ya tus raíces parásitas que te están metiendo esa información en ti y está resultando que tú tienes frutos raros, frutos extraños, frutos que la vid verdadera dice, ¿de dónde ha salido eso? Claro, suena y se ve bonito, pero no procede de la raíz principal. Hasta se han inventado espíritus. He escuchado hablar, espíritu de Jezabel,
Jezabel fue un personaje real, una mujer impía, que era sacerdotisa de ídolos, sacerdotisa satánica, se podría decir. Y también en el Apocalipsis, cuando Dios está hablando, dándole un mensaje a la iglesia de Tiatira, dice: tengo esto contra ti, que tú tienes a esa mujer Jezabel, que enseña y seduce a mis siervos a la fornicación. Pero eso no es un espíritu. También dicen que hay un espíritu de confusión llamado espíritu de Babel, por lo de la torre de Babel, que se confundieron las lenguas. Espíritu de confusión, espíritu de Babel. Si supieran que el que confundió la lengua no ha sido un demonio, sino ha sido el mismo Dios, por castigo. Sin embargo, ellos le llaman demonio, espíritu de Babel. Espíritu de Mamón. Dice, porque Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, o a Dios o a la riqueza. Y vas a la palabra original que está escrita, y es Mamón, que es una palabra aramea, que significa riquezas. No es el nombre de ningún demonio. Pero ya estas congregaciones le están poniendo nombres de demonios a cuantas cosas ellos quieren. Y eso por citar a algunos que están en la Biblia, algunos nombres. Porque fuera de la Biblia, tienen cientos de demonios que se han creado. Y te enseñan a trabajar, o sea, te enseñan a lidiar con esos demonios de esta forma. Yo te ato con cadenas de hierro. Yo te ato y te amordazo y te echo al lago de fuego. ¿De dónde sacan esa información? ¿Creen que ustedes pueden atar con una cadena de hierro a un espíritu, a un demonio? Y pueden echarlo al lago de fuego cuando ese lago todavía está sin estrenar. Que Dios dice que va a ser estrenado recién cuando eche ahí al falso profeta, al anticristo. ¿De dónde sacan todas esas cosas? Que se nos han metido en algunos de ustedes se han metido en sus mentes creyendo que son ciertas, y eso no viene de la raíz principal, no viene de esa vida a la cual tú tienes que permanecer, viene de raíces parásitas, toda esa información. Así que siguiendo con esto de las declaraciones, dicen por ejemplo, no digas que estás enfermo, porque le estás dando derecho legal al diablo sobre tu vida. Así que no hay que decir que estás enfermo, cuando la palabra de Dios no nos enseña eso. Nos habla de la fe, no como que niega nuestras circunstancias. Si yo estoy enfermo, pero por la fe voy a salir adelante. La fe cambia las circunstancias, no las niega. Así que se ha metido en el lenguaje y en el corazón y en la mente de los cristianos algo que no procede de la raíz, de la vid. Dice, escuché también esto, hay que dedicar a sus hijos a Dios, porque si no los dedicas, Dios no los toma. ¿De dónde han sacado esa información? Dicen, tienes que hacer una sanidad interior. Tienes que hacer una sanidad del alma. Por medio de una regresión te vamos a mandar a cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Y seguramente que tú no has sido aceptado. Por eso es que tienes problemas ahora, porque tú no has sido aceptado por tu madre no te quiso, pero ahora vas a perdonar a tu madre. Así que uno hace la vez de la madre y ahí la persona a llorar, te pide perdono porque no me has querido. ¿De dónde sacan eso? ¿Jesús ha hecho regresiones? También lo de las maldiciones generacionales. Hay que cancelar las maldiciones generacionales, porque se agarran de un verso por ahí donde dice en Éxodo que Dios castiga la maldad de los hombres sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y se toman ahí como que lo que me pasa ahora es por una maldición de mis ancestros. Cuando en otras partes de la Biblia dice que el que come las uvas verdes, ese va a tener dentera, ese va a tener dolor de dientes, no el que no las hizo. Cada uno es responsable de sus hechos. Así que
Todas esas cosas, hermanos, proceden de una raíz equivocada, no de la vid verdadera. Lo de los pactos. Haz pacto con Dios. Haz un pacto financiero por Dios. Pacta por tu casa, pacta por tu esposa. Pactos, ¿de dónde han sacado eso? Manipulan las escrituras. No procede eso de una enseñanza que viene directamente de Jesús ni de los apóstoles. No hay tal enseñanza, no hay tales prácticas. Yo lamentablemente he escuchado la mayoría de estas cosas de iglesias pastoreadas por mujeres, de pastoras. Y también el pastoreo de mujeres es antibíblico. No existe, no hay, pero sin embargo, pues hay muchísimas mujeres